Asambleísta Jaime Abril. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros asambleístas, el tema central del debate de ayer y hoy día ha sido sobre la libertad de expresión. Sin embargo, hay temas que son también de trascendencia, como es la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, la responsabilidad ulterior, la prohibición de contenidos y contenidos sexualmente explícitos y las famosas inversiones de la banca y los medios y la banca. Pero sobre la libertad de expresión, creo que la mayoría de la oposición no ha querido reconocer que sí existe libertad de expresión en el proyecto de ley en el Ecuador, no solamente por lo que manda la Constitución de la República, sino porque piensan que no debe haber la responsabilidad ulterior. Ahí radica el problema y el debate que ha tenido largas horas en esta Asamblea Nacional. Lo que sucede es que los medios de comunicación, aquellos poderosos medios de comunicación, quieren seguir manteniendo el privilegio de hacer lo que les da la gana. Y por tanto, el momento que esta ley se apruebe, les hará pensar que van a tener que respetar la honra, el buen nombre, la dignidad de las personas, porque se acabará la desinformación y lo que han hecho en contra de los ciudadanos, de los políticos, no solo ahora, muchísimos años atrás. Han sido claros los videos de los compañeros de país en donde han podido expresar y hacer notar cómo en los gobiernos anteriores quienes realmente han atentado con la libertad de expresión, cómo no solamente a los ciudadanos les han vejado, les han pateado, les han puesto presos, sino que también a sus trabajadores les han prohibido expresarse bajo la dominación del poder del capital. O haces lo que te digo o te vas fuera. Entonces, ¿por qué no reconocer aquello y decir lo bueno que tiene esta ley? ¿Y por qué no entrar en una reflexión para aprobar una ley que realmente regule lo que algunos de ustedes dicen de la oposición? Es hora de reconocer que hay que respetar los derechos humanos de las personas, que es lo fundamental para nosotros, para ustedes. ¿Por qué no reconocer que inclusive los tratados internacionales hablan de la restricción a la libertad de expresión? Y hablan claramente los tratados internacionales, dice bajo ciertos requisitos se debe regular lo que significa la libertad de expresión. Cuando cumplan, dice, que dicha limitación esté establecida previamente por la ley, que sea necesaria, que la limitación o la restricción debe ser proporcional y debe perseguir un fin legítimo en una sociedad democrática. Por ello conviene que la ley se haga referencia expresa a estos requisitos para alcanzar la posibilidad de restringir esos derechos, pero en forma legítima. Asambleístas, eso hay que reflexionar y eso hay que comprender. No es que a ultranza no se debe tocar la libertad de expresión. Si los mismos tratados internacionales lo están diciendo en la Convención Interamericana de Derechos Humanos igual, y está diciendo que los gobiernos deben respetar, tiene que haber una restricción. Entonces, ¿por qué no hacemos también un análisis de lo que significa la censura previa? Nuestra Constitución la garantiza y estamos plenamente de acuerdo que no debe haber censura previa, pero sí tiene que haber un limitante para aquellos que abusan, no solamente porque son dueños del capital, sino que abusan de sus trabajadores. Yo conozco en mi ciudad, en Cuenca, cuántos trabajadores le pagan a mísera cantidad de $240 su sueldo básico y son periodistas graduados, $300. Y vayan a ver la fortuna que amasan los medios, especialmente escritos en Cuenca.
y hagan un análisis cómo no puede defenderse dentro de una ley que tiene que ser clara, transparente, donde se hable de equidad, en donde se hable realmente de los derechos de todos, para defender también a esos trabajadores de la comunicación. Cuando se habla del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, yo creo que es ineludible la responsabilidad de la Asamblea para aprobar en esta ley un Consejo de Regulación que tiene que diseñar y implementar las políticas públicas, que tiene una responsabilidad de hacer cumplir al gobierno de turno cuáles son el respeto a los derechos humanos y que tiene que regular en forma legítima lo que significa el libertinaje de la expresión en el Ecuador. Se ha dicho y hemos escuchado aquí, o no conocen los contenidos, pero es penoso decir que el Consejo de Regulación va a estar bajo el dominio del Presidente de la República. Falso, porque tienen solamente 2 integrantes del Ejecutivo y el resto de integrantes, 2 o 3, son 7 que van a ser integrados por el Consejo Ciudadano y también va a ser integrado por representantes de los medios de comunicación social. Entonces yo creo que los argumentos caen por su propio peso. Cuando hablamos de la prohibición de contenidos y contenidos sexualmente explícitos, creo que es importante hablar de que los niños, niñas y adolescentes merecen una protección a través de una ley que no promueva el abuso sexual y la violencia, que prohíba esos mensajes explícitos y mensajes en donde la mayoría de los medios poderosos lo que les interesa es el dinero para vender la noticia entre comillas y para hacer daño a la población vulnerable como son nuestros niños. Ya se dijo aquí, venden las novelas en donde hay contenidos sexuales, en donde hay traición, donde hay destrucción de matrimonios, donde hay toda clase de antivalores. Eso les interesa a los medios televisivos, tener secuestrada a una población y sobre todo en horas en donde hay niños y niñas y adolescentes con ese tipo de contenidos. Pero ahí está, no hay que tocar la ley, no hay que tocar la libertad de expresión, de comunicación. No, señoras, señores, yo creo que es hora de que se regule a través de una ley en donde están los contenidos, en donde se habla del respeto, donde se habla de que no va a haber una censura previa, pero sí va a haber una regulación para evitar tanto abuso. Cuando hablamos de las famosas inversiones entre la banca y los medios y la banca, ¿acaso que la propia Constitución no ha señalado positivamente que no pueden ejercer? Y nosotros en la conciencia deberemos también hacer un análisis. ¿Cuánto daño han hecho a la ciudadanía del Ecuador y a todos nosotros con las famosas desinformaciones que hacían cuando estaban aliados y cuando tenían sus propios intereses en la banca? Ya se ha dicho aquí, 99% de los ecuatorianos fuimos perjudicados con el famoso feriado bancario. ¿Acaso hay que dejarles incolubles, intocables a este tipo de medios que afincan el poder económico únicamente en todo lo que pueden y creen tener medios y tener también la banca a su orden? Eso se llama libertad de expresión, de comunicación, cuando lo manipulan todo para sus propios intereses. Ya basta. Ya no es posible que en el Ecuador se siga Le queda un minuto, permitiendo, gracias presidente, el engaño. Sin embargo, hay muchos medios de comunicación que no somos poderosos, medios que reconocen que debe haber una ley que regule y que regule justamente el derecho que tienen todos en el entorno, en la comunicación, a la libertad de expresión. Los medios comunitarios reclaman una redistribución justamente de las frecuencias, porque lo que aquí ha habido es un festín de las frecuencias. Medios que tienen 4, 5, 6 frecuencias, mientras en los lugares más recónditos del Ecuador no hay una radio, algo que pueda llevar
la comunicación, lo que hacemos en esta asamblea, lo que no hacemos, lo que el derecho que ellos tienen de saber, y tienen más bien que sintonizar radios Concluyó de el otros países tiempo, cercanos. asambleísta. Entonces yo creo que allí está con qué madurez tenemos que actuar y con qué sensatez para realmente tener una verdadera ley que limite todos estos abusos. Muchas gracias.